Y esta nueva serie se llama Líderes que Conquistan. Pero hoy vamos a ver el tema, ¿cómo se llama nuestro tema del día de hoy? De cómo desarrollar su potencial. Y el mundo está lleno de seguidores, de supervisores, de jefes, pero existen pocos líderes. Y México está en esa condición. México tiene muchos jefes, tiene muchos supervisores, tiene muchos capataces, pero tiene pocos líderes. Es por eso que el día de hoy México como equipo deportivo siempre triunfa en lo individual. Porque necesitamos líderes que puedan conjuntar gente, que puedan desarrollar el propósito y el llamado. Pero fíjate bien, ¿qué significa la palabra potencial? Potencial proviene de potencia, así como se oye. Se refiere a una capacidad sumamente fuerte o potente que permanece dormida. Todos tenemos ese potencial, pero está dormido. Es algo que tiene poder, pero que aún no se ha manifestado, no ha salido a la luz, no ha cobrado vida. Es algo que existe como una posibilidad, pero aún no como una realidad. ¿Todos tenemos ese potencial? Sí. Ok, y más adelante te lo voy a explicar. Potencial es la habilidad no expuesta, el poder reservado, la fortaleza sin explotar, las capacidades sin descubrir. Eso es potencial. Tú fuiste llamado a hacer grandes cosas, pero como tal tienes un potencial que está dormido. Tienes un potencial que está latente a salir de tu vida. Pero ¿qué es lo que sucede el día de hoy? Que ese potencial está ahí sin usar. Dice, es un potencial que está sin uso, que los dones están dormidos, los talentos escondidos, un poder latente que está esperando que lo usen. Potencial es eso, lo que tú ya tienes, pero que tienes que desarrollar. ¿Ok? Y fíjate bien, ¿por qué tienes que desarrollar? Porque hay dos tipos de potenciales. El primero que es natural y el segundo que es espiritual. ¿Qué es el potencial natural? Fíjate bien, es aquel con el cual toda persona nace. El potencial natural, tú naces con ello. Algunas veces ese potencial ha sido heredado de la familia. El potencial natural no es dado por el Espíritu Santo, pero puede ser usado por él. ¿Ok? Sin embargo, puede desarrollarse en el diario vivir, en todo lo que haces. El potencial natural, tú naces con ello, pero está dormido. ¿Ok? Ahora te explico. ¿Qué es el potencial espiritual? Es el potencial recibido en el momento de nacimiento espiritual, cuando tú declaraste a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Ok? Entonces, o en el mismo tiempo de la conversión al Señor, de lo que te hablaba ahorita. Ese potencial es dado por el Espíritu Santo y también se le conoce como propósito, destino, voluntad de Dios, gracia, talento, ministerio o función. ¿Cuántas cosas te están esperando que tú las uses? Ojo, dice la Escritura que el sol sale para todos, pero muchos en la tierra viven con un potencial natural. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no viven con un potencial espiritual? Porque no han declarado a Jesús como su Señor y como su Salvador. ¿Cuál es el principio del potencial? El principio del potencial viene a través de la semilla. Y para aquellos que estaban esperando ahí diciendo, bueno, pero ¿cuál es la escritura? ¿Ok? Y la escritura que respalda esta base es Mateo 13, del 31 al 32. Y dice la escritura, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. Esta es, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo
y hacen nidos en sus ramas. ¿Dónde está esto? En Mateo 13, 31 y 32. Escucha bien, el potencial radica en esto. En cada semilla hay un árbol en potencia. Tú eres una semilla, eres un árbol en potencia. Por ejemplo, cuando sostengo una semilla de mango, lo que en realidad tengo en la mano es un árbol en potencia dentro de esa semilla. Dios hizo todo, como animales, plantas, flores, aves, en fin todo, para que vivieran y se reprodujeran conforme al principio de la semilla. Ok, y te preguntarás, ¿por qué el árbol de la semilla de mostaza? Si te das cuenta, la semilla de mostaza es muy pequeña, pero llega a medir entre 2.4 metros de altura. Imagínate una pequeña semillita. Y todos nosotros somos así. En potencia somos semillas que están esperando su proceso para que podamos conformar un árbol. ¿Ok? Y dice la escritura en Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y un árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Desde Génesis 1:12 Dios bendijo las semillas, porque potencialmente Él veía el proceso en ellas, pero además veía su propósito. Cada cosa creada por Dios fue bendecida con un potencial. Del mismo modo Dios creó al hombre con un potencial dentro de sí. Ok, ahora, ¿cuál es el proceso para que la semilla desarrolle su potencial? Para que tú puedas desarrollar tu potencial natural y tu potencial espiritual, debes tener un proceso. Pero eso es lo que a nadie le gusta. Es ahí cuando dice la gente, es que a mí nada me funciona, nada me sale. Salgo de un problema y entro a otro. Ok, ¿sabes por qué sucede eso? Porque no has admitido el proceso. Y te explico. Uno, ¿cuál es el proceso de esa semilla? Primero es el nacimiento. Después viene la muerte y después viene el desarrollo. La semilla tiene que nacer, pero tiene que caer a tierra para que pueda morir. Y una vez que muera, viene su desarrollo. Ok, te explico. Cada uno de nosotros debe pasar por el camino, el mismo proceso a fin de desarrollarse como líder y para explotar su potencial. El proceso es este, que tienes que nacer en Cristo Jesús. Tienes que morir a tu carne para poderte desarrollar espiritualmente. Te lo expliqué rápido, yo espero que estés ahí anotando. Pronto tendremos ese material disponible para todos aquellos que quieren adquirir ese material. ¿Ok? Entonces fíjate bien, potencialmente tú eres una semilla de liderazgo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que no has admitido el proceso. Uno, no has desarrollado tu liderazgo natural, pero mucho menos has desarrollado tu liderazgo espiritual. Ahora te voy a explicar cada una de las fuentes del proceso. El primero es el nacimiento de la semilla. ¿Qué ocurre en este paso? En lo natural, esta es la etapa donde Dios, por su poder reproductivo, da a luz una semilla con potencial y poder reproductivo. Esta es la etapa donde Dios nos hace nacer por medio de su poder. Al nacer de nuevo, ese potencial está listo para ser desarrollado. La clave para desarrollar el potencial es conocer a Jesús como Señor y Salvador. En otras palabras, tenemos que nacer de nuevo. Si el hombre no tiene un verdadero encuentro con Jesús, será imposible que ese potencial con el que fue creado pueda salir a la superficie. Dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Admite tu proceso para que seas un buen líder en esta tierra. Después del nacimiento de la semilla viene la muerte de la semilla. Esta etapa comienza con negarnos a nosotros mismos, negar nuestro ego, negar nuestro yo o morir a nuestra vida pasada.
Esto no lo hace Dios, sino nosotros. Somos los que tomamos la decisión de pagar el precio, de obedecer a Dios a cualquier costo y soportar críticas con tal de desarrollar nuestro potencial. Es la etapa de nuestra vida donde tenemos que morir a nuestras ambiciones personales para hacer la voluntad de Dios. Te explico algo. Si alguien está hablando de ti, deberás darle gracias a Dios. Porque lo que está buscando Dios en tu vida es que tú mueras a tu carne. Es que tu semilla pueda morir. Y dice Juan 12, 24 al 26. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Wow. Para que el Padre te pueda honrar, primero necesitas morir a tu carne. Para que puedas desarrollar tu liderazgo natural y tu liderazgo espiritual. Es necesario que vaciemos todo lo que hay en nosotros mismos y que moramos como semilla para poder desarrollar nuestro verdadero potencial. De otra manera, nunca saldrá el fruto. Tenemos que ser crucificados en la cruz cada día para entonces hacer la voluntad de Dios. Recuerde que los principios siempre funcionan y el proceso de la semilla no se puede evitar. Nacimiento, muerte, nuevo nacimiento y desarrollo. Te lo dejo de tarea ya. Para aquellos que dicen, no me salen las cosas, no logro avanzar, estás estancado. ¿Sabes por qué? Porque no has desarrollado tus dos potenciales. ¿Cuáles son? El natural y el espiritual. Te explico la parte del desarrollo de la semilla. En esta tercera etapa es cuando Dios trae mentores, padres y líderes espirituales para ayudarnos a desarrollar y sacar el potencial que está en nosotros. Siempre habrá alguien que crea y que pueda ver más allá de lo que otras personas ven en usted. Hay alguien que visualice su potencial y le ayude a desarrollarlo. En el siguiente pasaje bíblico vemos cómo Elías vio a Eliseo un gran potencial que nadie más había visto. Asimismo, hay hombres y mujeres puestos por Dios que están llamados a identificar el potencial de la gente. ¿Cuál es la noticia en el desarrollo de la semilla? Que tú necesitas un mentor, que tú necesitas un padre y un líder espiritual para que puedas desarrollar tu llamado y tu propósito. Dice Primera de Reyes 19:19. Partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Elías acababa de escoger un discípulo que le iba a enseñar a nacer, a morir y a crecer. Y Primera de Samuel 17:33 dice, dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear contra él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué pasó en esta parte? Su propio padre no creyó en él, ni siquiera lo consideró para ser ungido como rey. Sus hermanos se enojaron contra David por desafiar a Goliat. El rey Saúl le dijo, no puedes ir contra ese gigante. Nadie creía en el rey David, esa es la noticia. Y te digo algo, nadie ha creído en ti. Nadie ha sabido desarrollar el potencial que tú tienes. Pero ¿cuál es la noticia? Tú necesitas un mentor, un padre y un líder espiritual. Los que están conectados ahí están recibiendo esta gran bendición. Te explico algo, nadie ha creído en ti. Nadie cree que tú lo vas a lograr. Nadie sabe lo que estás pasando. Nadie sabe lo que está sucediendo en tu vida. Pero te digo algo. Lo que está sucediendo en tu vida te está preparando como el rey David, que sus hermanos no creyeron, que su padre no creyó, que muchos no creyeron en él.
El rey dijo, tú no puedes, él está muy gigante, tú eres de baja estatura. En David había un potencial, pero nada en él parecía demostrar que ese potencial existía. No había alguien que creyera en él. Todo el mundo, incluyendo su familia, le puso límites a su desarrollo. Por tanto, había un potencial que tenía que salir de él. Entonces hubo alguien que vio más allá y le ayudó a desarrollar y sacar el potencial que llevaba dentro. Alguien que creyó en él, y ese fue Jonatán. La conclusión de este ejemplo de David es la siguiente: no deje que le pongan topes o limitaciones. Tus topes son tu familia, tus topes son tus amigos, tus topes son tus padres. Tienes que buscar un mentor, un líder que te ayuden a desarrollar ese potencial. El potencial no siempre está a la vista y demanda que un gigante lo desafíe para que salga a la luz. David fue desafiado y su potencial afloró. Hay alguien que ha estado a tu lado y que ha creído siempre en ti, y ese se llama Jesús. Esa es una realidad. Pero necesitas un varón o una mujer de Dios en la tierra para que te puedan guiar a desarrollar ese proceso. Yo sé que alguien se está conectando ahí, yo sé que alguien está recibiendo una palabra esta noche. ¿Cuál es la fuente de nuestro potencial? Conozco, y nuestra primera fuente de ese potencial se llama Dios. Conozco algunas sectas religiosas que afirman que la fuente de nuestro potencial está en nosotros mismos. Eso no es cierto, es una mentira del diablo, porque la Escritura nos enseña que sin Dios nada podemos hacer. Juan 15:5. Cuán extraordinaria es esta verdad, especialmente porque todo el potencial que existe en nosotros proviene de nuestro Creador. Recordemos que la Biblia se refiere a Él como omnipotente, que significa lo siguiente: omni, siempre lleno de, potente, poder en reserva. Es de aquí de donde sale la palabra potencial. Entonces podemos decir que Dios siempre está lleno de poder y puede hacer más allá de lo que ha hecho. Es decir, Dios está lleno de potencial y de poder en reserva. El potencial no está en el hombre mismo, sino en Dios, y en Dios quien lo da. Por eso es importante tener en cuenta el patrón de Dios en el proceso de la creación. Ese patrón es el siguiente: Dios planificó lo que quería hacer, decidió el tipo de material o sustancia que quería para su creación. Le habló a la sustancia, y de la sustancia que recibió su palabra salió exactamente lo que él había planificado. Para entender mejor este asunto, lo explicamos de la siguiente manera. Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. La semilla está en ti. La semilla está en ti. ¿Ok? Cuando Dios creó las plantas, les habló a la tierra, porque esa era la sustancia o el material de donde Dios quería que vinieran las plantas. Y en esta noche yo le hablo a esa semilla que está dentro de ti. Y en el nombre de Jesús declaro que antes que termine este año, tú vas a encontrar un mentor, un líder, un padre espiritual que te va a guiar a desarrollar ese proceso en tu vida espiritual. Cuando Dios creó los peces, le habló al mar, porque ese era el material o la sustancia de donde Él quería que fuéramos creados. Cuando creó las estrellas, le habló a los cielos, porque ellos eran la sustancia de donde Él quería que surgieran. Todo se originó cuando Dios le habló a la sustancia correspondiente. Y yo quiero que en esta noche tú mismo le hables a la sustancia que Dios puso en tu vida. Y desde aquí le voy a hablar a esa sustancia. Yo le hablo a la sustancia que Dios puso en tu vida, que se llama semilla. La Biblia dice que fuimos nacidos de Dios. La expresión nacer de nuevo viene de la palabra griega genao, que significa nacer de los genes de. Es en los genes donde están todas las características que se heredan. Por tanto, del ADN de Dios salieron las características que están en nuestros genes, y en ellos donde están
contenido en nuestro potencial para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Nadie puede conocer mejor el propósito de una cosa que su diseñador y fabricante. De la misma manera, lo idóneo que sea el producto para cumplir su propósito es una cualidad que está dentro del producto mismo. De modo que nadie puede desarrollar su potencial si no está conectado a la fuente de la creación, que es Dios. Por consiguiente, dentro de usted está la habilidad para llevar a cabo su propósito, porque usted es un producto hecho de Dios y por las manos de Dios. Yo le hablo a esa sustancia que está ahí en tu corazón, que antes que termine este año tú vas a encontrar un líder, un mentor, un padre espiritual que te va a ayudar a salir de ese bache el cual estás cruzando. ¿Cómo se puede desarrollar el potencial? Usted debe conocer que Dios es la fuente, debe conocerlo íntimamente. Él es el único que sabe de que usted está hecho y cuál es su potencial. Cuando hablamos de potencial, hablamos de propósito, llamado o destino. Dios tiene el diseño en su vida y Él sabe para lo que lo creó. La única manera de desarrollar ese potencial es por medio de una relación cercana con su Creador. Alguien preguntará, ¿y cómo se logra esto? Por medio de conocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Si hay alguien ahí que está conectado y no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, al final vamos a hacer esta oración. Usted debe conocer su propósito y llamado. El propósito es la intención original por la cual usted fue creado. Debemos conocer nuestro propósito, nuestro llamado y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si deseamos desarrollar nuestro potencial, para conocer nuestro propósito tenemos que empezar a indagar, buscar y preguntarle a nuestro Creador con qué intención o para qué fuimos creados. Usted debe tener un mentor. Mentor es quien asume la responsabilidad de desarrollar su potencial, propósito, llamado. La palabra clave en todo esto es desarrollo. Todos necesitamos un hombre o una mujer que sea nuestro mentor para que nos ayude a desarrollar nuestro potencial y de esta manera llegar a nuestro destino. Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? La palabra perfeccionar viene del vocablo griego catartizo, que significa preparar, adiestrar y equipar. Dios constituyó los 5 ministerios para desarrollar nuestro potencial. Cada uno de nosotros necesita un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor que nos enseñe, nos equipe y nos ayude a desarrollar nuestro propósito. Usted tiene que estar en el medio ambiente correcto. Cuando Dios creó al ser humano, lo puso en el jardín del Edén. Ese era el lugar ideal para que el hombre creciera y desarrollara su potencial. De la misma forma, para poder desarrollar nuestro potencial, se requiere que estemos en un medio ambiente donde seamos desafiados a alcanzar otros niveles de crecimiento, donde nos afirmen y reconozcan nuestro potencial, donde el líder identifique nuestro llamado y nos abra las puertas para desarrollarlo. Los que ya están en el proceso de desarrollo, no se preocupen, pero los que no han encontrado un mentor, un líder, alguien que te pueda ayudar, tienes este tiempo para encontrar y desarrollar tu potencial. Usted debe cultivar su potencial. Es necesario que tomemos la decisión de crecer. Su potencial no será desatado hasta que usted no asuma un compromiso con sus pensamientos, planes o sueños y los ponga en acción. Usted debe desarrollar y cultivar su potencial. Busque las personas correctas, que sean positivas, que le animen y que le ayuden a lograrlo. Cultive y ejercite aquellos dones que Dios le ha dado. Tienes que buscar esas personas que te ayuden a cultivar tu potencial. ¿Ok? Puede ser un apóstol, puede ser un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta. Con un corazón de padre. Todo líder, todo mentor, todo pastor, todo padre espiritual debe tener un corazón de padre que te ayude a identificar tu llamado y tu potencial. Empiece a servir a esa persona y Dios
la usará para que usted desarrolle el potencial o cumpla el propósito para el cual fue creado. Gente famosa con un potencial escondido, y usted los conoce. Uno de ellos es Thomas Alva Edison. Fue descrito por uno de sus maestros como un alumno estéril e improductivo, infantil y lento para aprender. Su propio padre casi lo convence de ser un necio. Pero gracias a uno de sus inventos, hoy día podemos recibir el beneficio del bombillo y la distribución de la electricidad. ¿Se da cuenta? Tomás Alva Edison tenía escondida la semilla que nadie lograba descubrir. Alguien más, Albert Einstein. Sus padres tenían miedo que él fuera estúpido. Así dice. Le iba tan mal en la escuela secundaria que su maestro constantemente lo animaba a abandonarla. En una oportunidad el maestro le dijo: Einstein, usted nunca va a lograr nada en la vida. Sin embargo, como sabemos, terminó desarrollando la teoría de la relatividad. Y quizá esas personas estén a tu lado. Te han dicho: tú nunca vas a lograr nada. Te han dicho: tú no vas a poder. Tu semilla está escondida. Empieza a orar desde ya para que Dios ponga un líder, para que Dios ponga un mentor, un padre espiritual que te ayude. ¿Quién más de ellos? Walt Disney. Un día trató de conseguir un trabajo de dibujante en un periódico, pero le dijeron que mejor se dedicara a otra cosa, porque él no sabía dibujar. Hoy es celebrado por ser un gran caricaturista, el creador de los parques temáticos de Disney World, cantidad de películas animadas y creador de personajes célebres como Mickey Mouse y todos ellos. ¿Qué había en Walt Disney? Nadie lo quiso. Le dijeron: no sabes dibujar. Quizá te han dicho lo mismo. Pero ¿cuál es la noticia? Que Dios va a desarrollar tu potencial, pero te va a poner un líder, un mentor, un padre espiritual. Otro más. ¿Quién fue? Abraham Lincoln. Fue candidato a presidente de los Estados Unidos en varias oportunidades y fracasó, debido a que la gente lo veía como demasiado sencillo. Aún así, él no desistió en su empeño y en 1860 se convirtió en el 16º presidente de los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano. En 1864 fue reelegido por un segundo periodo. Lincoln fue uno de los presidentes más sobresalientes de esa nación. ¿Y qué quiero decirte en esta noche? Leer todos estos testimonios nos debe animar para que continuemos luchando por nuestras metas. No importa cuántas veces hayamos fallado. Si seguimos perseverando, llegaremos a nuestro propósito. Todos los seres humanos tenemos un potencial y necesitamos desarrollarlo. No importa nuestro trasfondo familiar, no importa la raza o nacionalidad, hay un potencial en nosotros que está esperando ser desarrollado. ¿Y qué quiero decirte en esta noche? Que hemos llegado al final, que este es el primer capítulo de 11 que vamos a estar en una serie de liderazgo.